In a pandemic, family can't visit. Yeah, give me my 6 feet while they burying them 6 feet. Mask on, mask off, troops home, troops gone. Send them back over now where they blast off. Please hold the gluten while we see police shootings. Loud crowds organizing. Tell me who empathizing. Media selling sex, but we still pay for advertising. People in other countries dying for what we First Amendment exercising. Hand sanitizing while gas rising. This ain't surprising. While we supersizing and socializing. Some realizing that crystals and sage ain't making the way. There's only one God in the age of outrage. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta serie titulada Viviendo en una vida, en una era de indignación. Y estamos en esta era de indignación, lo sabemos, lo reconocemos por causa de todo lo que vemos allá afuera, todo lo que está sucediendo. Personas en todo el aspecto político están conectadas, hablando de cómo las familias están separadas, cómo el mundo va, en qué dirección el mundo va, esta ética que ellos están usando que en realidad no tiene sentido, en las actividades, las vacunas y las mascarillas que nos tienen frustrados porque no podemos respirar. Y para más decirte, nosotros no estamos acostumbrados a esto y por eso es que nosotros estamos a veces con coraje, enfadados y actuando, haciendo acciones que son incorrectas. Porque estamos frustrados. Y nosotros no solo somos observadores, nosotros los cristianos que hemos puesto la fe y la confianza en el Señor. Nosotros estamos compartiendo en esto, estamos participando. Nosotros hemos participado en cierta cantidad de tiempo en esta indignación. Y tal vez tú estás diciendo, ¿sabes qué? Si yo estuviera a cargo, yo haría esto de esta manera. Porque en realidad ellos no saben lo que están haciendo. O a lo mejor tú estás diciendo que si yo estuviera a cargo a estas personas que están haciendo tales y tales y tales cosas, yo los castigaría. Porque es injusto de que ellos puedan hacer todas estas acciones y no tengan ninguna consecuencias. Yo no sé. Ellos deberían ser castigados. Es lo primero que nosotros tenemos. Ellos no saben hacer las cosas, nosotros sí sabemos. Y tenemos esas opiniones porque verdaderamente no estamos a cargo. Y cuando estemos a cargo, pues entonces nosotros vamos a tener que tomar ciertas decisiones. Pero déjame explicarte un poquito. Te voy a hacer un cuento. Había una noche, estaba lloviendo y hubo 2 carros tuvieron un accidente. Se dieron bumper con bumper, ¿verdad? Entonces, la primera persona que se bajó del carro, vamos a poner el carro número 1, se bajó del carro y empezó a maldecirle, empezó a decirle muchísimas cosas malas al otro chofer. Y cuando el otro chofer se bajó, él se dio cuenta de que era un sumo sacerdote, era un sacerdote conocido. Y él pues se arrepintió de lo que había dicho y le dijo, perdóneme, yo no sabía y en realidad yo no quise decir lo que dije. El sacerdote pues lo entendió y le dijo, no te preocupes, hijo mío. Estamos en una era de indignación y a veces actuamos. Pero para mí esto es una prueba del Señor. Él nos probó. Pero para más decirte, todo salió bien. No, ninguno de los dos estamos agolpeados. Lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos y alabar al Señor. Tenemos que alabarlo. Si me haces el favor, ve al carro mío y búscame un vino y un pan que tengo allí. Y nos sentamos y alabamos y glorificamos al Señor por causa de que nada nos sucedió. El muchacho fue allá y sacó el pan y el vino, regresó para atrás, se lo dio al padre. El padre sacó una copa y la botella y el pan. Y los dos se sentaron y comieron el pan. Y después el sacerdote vino y llenó la copa de vino, que era grande, hasta el tope. La llenó completa y se la dio al muchacho. El muchacho, por el susto y tratando de agradar al sacerdote, se la tomó toda rápidamente. Y entonces se la dio al sacerdote y el sacerdote vino, la miró, la puso para atrás en la caja, la guardó y se sentaron y empezaron a hablar. Y el muchacho, un poquito confuso, le dice, pero padre, ¿usted no va a tomar el vino? Y el padre dice, no, yo no lo voy a tomar ahora. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a la policía a que vengan y nos den un examen de sangre a ver cuánto alcohol tenemos en la sangre. Esto quiere decir que a veces nosotros, inesperadamente, suceden cosas en nuestra vida y reaccionamos en una manera diferente. Imagínate en este sacerdote. Pero hablando y regresando al sermón de hoy. Hoy día
hasta hoy día nosotros sabemos que Pedro nos está dejando saber que la vida de ellos y la de nosotros está anclada en una viva esperanza en la cual es en Cristo Jesús. Él nos está llamando a que vivamos una vida santa, en santidad. Él nos acuerda de que nosotros breguemos con nuestros pecados, pero agresivamente. Tenemos que atacarlos rápidamente y tratar de controlar esa vida de pecado que a veces nosotros tenemos. Y que nosotros breguemos con ellos rápidamente. Él nos implora que basemos nuestra vida en Jesús como un ejemplo. Y estuvimos hablando la semana pasada de que Jesús es la piedra angular. Él es el que está ahí y nosotros nos alineamos con Él. Y Él nos dirige, Él nos guía y Él nos dice lo que tenemos que hacer. Y nos acuerda que tenemos una parte especial de estar activo como parte de la iglesia. Pero no solamente en la casa de Dios, pero afuera también. Pero entonces Él viene y cambia la atención a un lugar muy difícil. Pareciera fácil, la podemos leer, pero a veces es un poquito difícil hacer lo que nosotros vamos a leer dentro de unos momentos. Vamos a comenzar a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Y si tienes la Biblia, puedes ir ahí a ese pasaje y vas a leer. Cuando yo empiece a leer, pues lees conmigo. Pero primero vamos a hablar de algo que es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a interpretar la Biblia. Y de eso es lo que vamos a hablar un momentito antes de entrar a la lectura. Pero todos nosotros entendemos la Biblia, pero a nuestra manera. Y yo espero que cada uno de nosotros estemos leyendo la Biblia diariamente. En ella nosotros estamos buscando el ánimo, instrucción, reprensión, perspicacia, revelación, esperanza, guía y muchísimas otras cosas más. Revelaciones especialmente que el Señor nos deje saber qué es lo que verdaderamente nos está diciendo. Pero al final de nuestra meta es interpretar la Biblia de la manera correcta. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? ¿Qué es lo que esto quiere decir para mí cuando yo leo un pasaje? Sí, y hay una disciplina que fue dedicada a esto llamada hermenéutica, el cual quiere decir que es el arte y la ciencia de interpretar la Escritura. El arte y la ciencia de interpretar la Escritura. Sí, es una ciencia porque hay reglas en cómo interpretarla correctamente. Y se convierte en un arte mientras nosotros practicamos esa aplicación para encontrar el más apropiado significado de lo que nosotros estamos leyendo. Sí, han habido dos enfoques principales que la gente usa para derivar el significado de la Escritura. Una es la correcta y la otra es la incorrecta. Si la correcta, exegesis, que quiere decir fuera de, el intérprete lee la Escritura de lo que el autor original estaba escribiendo y nos estaba tratando de decir. Entonces la manera incorrecta es eisegesis, fuera del contexto. Dice, el intérprete de la Escritura, ¿verdad? Entonces la persona busca, cuando la lea, busca por el significado que ellos quieren encontrar en ese texto. La correcta, lo que el escritor lo escribió y quiere dejarnos saber. La incorrecta es la que nosotros estamos leyendo y tratando de buscarla porque a nosotros nos agrada de esa manera y queremos aplicarlas a nuestra vida de nuestra manera. Sí, pero también se ha escuchado algo bien diferente, algo que nosotros tenemos que tomar en consideración porque recientemente hay un nuevo eisegesis que es peor que el primero. Es identificándote con el pasaje. Sí, a lo mejor todos nosotros somos culpables de hacer esto de vez en cuando. Lo hacemos de vez en cuando. Nosotros buscamos leer una palabra para identificarnos con ella. Y lo que quiero decir es que abusamos de la Escritura para hacer que esa Escritura diga lo que nosotros estamos de acuerdo, lo que nosotros creemos. Y a veces la usamos como una arma y a veces la usamos para nosotros defendernos y justificar una acción o una creencia. Pero déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, en nosotros vamos a ver que Cristo usó una palabra. Él dijo algo que en verdad quería decir más de lo que él estaba diciendo. Él dijo que él era el Hijo del Hombre.
Jesús se llamó él mismo Hijo de Hombre y lo mencionó 78 veces en los evangelios. Era su designación favorita para sí mismo. Así era que él se veía, así era que él estaba dejándole saber. Pero, ¿qué quiere decir esto? El Hijo del Hombre. Algunos podrían mirar esto en la superficie y pensar, esto está claro, él fue lo que dijo fue que él es el Hijo del Hombre. Pero para poderlo entender necesitamos verdaderamente entender lo que quiso decir. ¿Y por qué los que escribieron los evangelios lo pusieron ahí para que nosotros pudiéramos entenderlo claramente? No porque diga, pues, el Hijo del Hombre. No, tiene algo más profundo de lo que nosotros estábamos escuchando. Y él lo quería dejar saber. Para poderlo entender, nosotros tenemos que ir a la palabra. Y si nos vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí está la palabra, el Hijo del Hombre. Sí, después, si seguimos leyendo ese pasaje, nosotros vamos a encontrar que Pedro fue el único que lo entendió, pero un poquito, no mucho. Él dijo que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero todos los demás que estaban allí no lo entendieron. Ellos no lo entendieron. Ellos entendieron que Jesús era el Hijo del Hombre. Ellos no entendieron que Él estaba diciendo, especialmente a todos los que estaban allí, Él le estaba diciendo algo más profundo. Los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes no pudieron entender lo que Él estaba diciendo hasta que llegó la noche que Jesús fue traicionado. Ellos estuvieron o crearon un juicio ilegal y encontraron a personas que estuvieron de acuerdo a mentir en contra de Jesús. Pero era falso y era una burla lo que ellos estaban haciendo. Nada trabajó correctamente. Las personas que se prepararon para mentir no pudieron tener la misma historia. No coordinaba nada uno con los otros y por causa de eso había una confusión. Nada pegaba. Y con todo y eso Jesús no dijo nada, se quedó callado, Él se quedó en silencio. Y aquí vemos que el plan de ellos para poder eliminar a Jesús no estaba funcionando, se estaba deshaciendo ante sus propios ojos. Y después, por causa de la desesperación, este gran sacerdote llamado Caifás salió afuera y le preguntó directamente a Jesús: ok, estás al frente mío, yo soy el sumo sacerdote, te voy a hacer una pregunta, yo quiero que tú seas honesto conmigo y me digas la verdad. Pero para poderlo entender tenemos que ir a la palabra otra vez en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 65 y lo voy a leer. Dice: pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre, aquí está la palabra otra vez, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué está sucediendo aquí? Que ellos se alteraron al él decir esto. ¿Por qué? Porque ellos finalmente entendieron que el Hijo del Hombre es esa palabra lo que verdaderamente quería decir. Jesús le está diciendo: yo soy el Señor. Yo soy el Mesías. Yo soy de quien los profetas hablaron. Yo soy lo que ustedes están esperando. Él citó más del pasaje. Él verdaderamente lo que estaba era citando en ese tiempo, todo el tiempo que él estaba diciendo que yo soy el Hijo de Dios, él estaba citando la profecía de Daniel en el capítulo 7. Sí, esta es una gran profecía. En Daniel 7, del 13 al 14, y eso lo pueden leer a su tiempo para que ustedes vean cuál es la profecía. Y hasta este momento nadie lo había reconocido. Pero cuando él respondió de esta manera, ellos entendieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían la ley, ellos sabían todas las escrituras. Y ellos, y me imagino que el Señor le trajo a memoria, le trajo a recordamiento. Le digo: déjame recordarte lo que Daniel escribió en el capítulo 7. Es lo mismo que mi hijo está diciendo. Sí.
Este pequeño ejemplo nos enseña que tenemos que entender el pasaje completo para poderlo interpretar. Tenemos que entenderlo completamente. Siempre, siempre hay algo que está relacionado con el Viejo Testamento para dejarnos saber algo. Pero, por eso es que nosotros no podemos tomar una palabrita de aquí, una palabrita de allá y hacerlo un tema grande o un pensamiento grande de acuerdo a lo que nosotros creemos o sentimos. Pero a lo mejor tú dices, pero Juan, a ver un momentito, ¿por qué esta enseñanza? ¿Qué es lo que tú estás tratando de decirnos por medio de esta lección? Porque en la próxima sección, en esta escritura que nosotros vamos a ir a leer, es un poquito fuerte. En ciertas maneras el Señor nos está dejando saber de que usemos su modo, su modelo. Y a veces nosotros lo leemos y lo que hacemos es que lo entendemos a nuestra propia manera y entonces nos negamos o nos cedemos. Sí, tú puedes ser fuerte en conocimiento, especialmente cuando tú conoces la naturaleza de Dios. Sí, en su superficie puede ser confusa, pero verdaderamente si tú conoces la naturaleza de Dios es algo más profundo. Sí, lo que estoy diciendo es, lo que quiere decir para nosotros es algo muy importante que Él quiere que nosotros escuchemos y lo agarremos y lo abracemos y lo hagamos nosotros, una propiedad de nosotros. Pedro tiene ciertas ideas que va a expresar mientras usa algunas analogías difíciles. Y son 3 de ellas las que vamos a mencionar solamente. La primera es esta: la autoridad es uno de los principios fundamentales del universo. La autoridad. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Él puede hacer todas las cosas. Él puede usar lo malo y lo convierte para bien. Él puede transformar tu vida. Nosotros, por más que la leamos y lo entendamos a nuestra propia manera, a lo mejor no vamos a recibir esa transformación, pero por medio de Él, revelando esta palabra, en la vida de nosotros empieza a transformar de adentro para afuera. La segunda es nuestra responsabilidad en toda estructura de relación humana, es seguir el modelo de Dios. Nosotros no podemos inventarnos un modelo, porque lo que vamos a hacer es confundirnos y nos vamos a salir del modelo de Jesús, que Él lo dejó como ejemplo para que nosotros podamos vivir sabiamente. Y tercero, todo se trata de lo que se encuentra adentro, aquí en el corazón. El Espíritu del Señor mora en ti. Él empieza a transformarte de adentro para afuera. Y tú empiezas a hablar diferente, a actuar diferente, a caminar diferente y a buscarlo y acercarte cada día más a Él. Sobre eso no podemos estar pendientes a lo de afuera, a lo que es superficial. No, tenemos que estar buscando. La superficie no tiene nada bueno. Nosotros tenemos que estar buscando en lo que verdaderamente está o se encuentra adentro, en nuestro corazón. En Primera de Pedro, vamos a comenzar leyendo una vez más en el capítulo 2, versículos 13 al 25, que dice: sométanse, aquí bien empiezan las cosas difíciles, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Estamos viendo la autoridad. Ellos tienen autoridad, pero esa es la autoridad humana. Si la autoridad es fundamental, la autoridad buena o mala es parte del plan de Dios. Muchas veces la autoridad humana fracasa para que se cumpla lo que el Señor tiene o el plan del Señor para nosotros. Lo que Él ha diseñado para nosotros. Sí, en este momento el emperador era Nero, cuando estaba sucediendo y se escribió este evangelio. La idea era que Él castigaría a todas las personas que eran malas y iba a recompensar a todos los que eran buenas, pero esto era falso. Eso era la idea, no era que estaba sucediendo. El punto es seguir a Jesús donde eres responsable. Tú tienes que seguir a Jesús, usar esa autoridad, porque esa es la que verdaderamente vale. Nosotros nos sometemos a las autoridades porque el Señor mismo nos dice que nos sometamos a ellos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que si se interpone en los caminos del Señor o si violan la ley del Señor o el camino de Dios, entonces nosotros lo podemos decir, no, nosotros tenemos que cumplir primero con Dios y después a la humanidad. No podemos hacer lo que es natural, lo que es del mundo y dejar a Dios como segundo. No, Dios primero en todos los caminos.
en todas las ideas, en todos los planes, en todo lo que tú te encuentres. Sí, nosotros nos sometemos a la autoridad humana a menos que viole el camino del Señor. Sí, en este caso nosotros te vamos a dar un ejemplo de los discípulos. Los discípulos, el Señor les dijo, vayan y hagan discípulos. Y ellos fueron y empezaron a predicar el evangelio, la salvación a Cristo Jesús. Pero las autoridades le dijeron que no podían hacer esto. Y los reprendieron y hasta los castigaron. Pero vamos a verlo por medios en Hechos, capítulo 5, versículo 27 al 29. Dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. ¿Qué nombre? En el nombre de Jesús. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Qué hombre? Jesús. Porque ellos fueron los que lo crucificaron. Ellos fueron los que hicieron el plan. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Y aquí es donde están esos valores morales, esos valores espirituales que nosotros decimos Dios primero en todas las situaciones. ¿Pero por qué? Bueno, si vamos otra vez al versículo, seguimos leyendo Primera de Pedro, versículo 15 del segundo capítulo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Todo se trata de lo que está debajo de la superficie, no de lo que está afuera. Ellos no querían que el evangelio se predicara, pero los discípulos decidieron, nosotros queremos obedecer primero al Señor. Ese es el deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón. El reino de Dios trabaja de adentro para afuera. Versículo 16 dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Él mismo está diciendo que nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, pasamos a ser sus siervos. Sométete desde el lugar de la libertad. Sí, todo me es posible, pero no todo me conviene. Eso yo voy a hacer lo que verdaderamente Dios me está diciendo que haga. El Evangelio provee libertad moral para todos. Nosotros podemos vivir una vida santa por causa de someternos completamente a Dios. Sí, ¿cómo los cristianos viven? Pues nosotros vivimos como esclavos, como siervos de Dios. Y esto implica una confianza constante en el Maestro para todos los aspectos de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestra vida nosotros nos entregamos completamente al Señor. Versículo 17 dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Hay dos puntos bien importantes aquí. Él dice que nos amemos unos a los otros. Dice, no hay clase especial en cuanto al cristianismo, no hay nada, en todo el mundo es igual, toda persona es igual. Notemos cómo Él honra a todos, honrar al emperador y honrar a todas las personas, pero Él dice que nosotros nos amemos unos a los otros. Este emperador era una persona como cualquiera otro. Tenemos una gran responsabilidad de amar a los creyentes. Pero también tenemos que tomar en consideración que nuestro Dios, nuestro Salvador, merece un temor reverente. El versículo 18 dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia de Dios ante Dios, alguien sobrellevara penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay? Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia, porque sabemos que hicimos mal, bueno, pues tienen consecuencias, y si nos tratan con severidad, pues entonces nosotros tenemos que tener paciencia y echar hacia adelante. Pero si cuando haces lo bueno, sufres por ello y lo soportan con paciencia, esto hallará gracia ante Dios, hallará gracia con Dios. Si el sufrimiento por causa de Cristo purifica la devoción, nosotros nos damos completamente al Señor. Yo quiero leer esto para terminar este capítulo y después comenzamos con el capítulo 3. Pero esto lo quiero para que tú veas
Porque para este propósito han sido llamados. Nosotros hemos sido llamados con ese propósito. Si tenemos que sufrir por Cristo Jesús, pues entonces sufrimos por Cristo Jesús. Por eso fue que fuimos llamados. Pues Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, al Padre. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de su alma. Él es nuestro pastor. Él es el que nos guarda. Él guarda nuestras almas y nosotros tenemos que darlos completamente al Señor. No hay injusticia en este mundo que se haya hecho que pueda compararse con la injusticia en la cruz, lo que hicieron con Cristo Jesús. Cuando nos identificamos con el sufrimiento de nuestro Salvador, lo que nosotros estamos haciendo es demostrando su carácter al mundo que tan desesperadamente lo necesita. Aquellas personas que están turbadas, aquellas personas que están enfadadas, aquellas personas que están en ira, aquellas personas que están completamente perdidas, necesitan que nosotros les demostremos el carácter de Cristo Jesús para que ellos puedan ver y ser cambiados y alaben y glorifiquen al Señor. Eso, ellos lo necesitan. Pues entonces nosotros tenemos que llevarle la palabra del Señor a ellos, un ejemplo, un testimonio vivo por parte de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Esto es muy importante porque para la mujer a veces, en aquel tiempo ellos no tenían otro remedio, ellos tenían que sujetarse a sus maridos. En este tiempo a veces tienen ciertos contratos, tienen ciertas ideas o tienen ciertas opiniones que dicen, wow, no, yo no me someto a nadie, yo puedo vivir contigo, yo puedo hacer esto, yo me puedo casar contigo, pero yo no me voy a someter a ti. Sí, en aquel lugar estas mujeres no tenían que escoger, ellas tenían que seguir la fe de sus maridos. Pero hoy día es lo contrario de la norma de la sociedad. Ellos hacen si entran en ciertos acuerdos que son indebidos y por causa de eso, por causa de sus comportamientos, no pueden ganarse a sus maridos o sus maridos no pueden ganarse a sus esposas. Sí, dice que el adorno de ustedes, de estas mujeres, no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Si se trata de lo que se encuentra dentro de tu corazón, si tú tienes un corazón puro, si tú te has entregado completamente al Señor, si tú le pides al Señor que te cambie, que te dé la paciencia, que te dé la fuerza para tú poder tomar decisiones correctas cuando eres maltratada, a lo mejor verbalmente, emocionalmente, hasta físicamente. Nosotros tenemos, el Señor quiere que no sea por cómo tú luces afuera, sino por lo interno, lo que se encuentra en el corazón, porque eso es lo que al Señor le agrada. Sí. La sociedad allá afuera verdaderamente te va a decir de la manera que tú tienes que vivir. Ellos te van a decir de dónde viene la belleza. Ellos te van a decir cuánto tienes que pesar. Ellos te van a decir cómo tienes que vestir. Ellos te van a decir cómo te debes comportar. Todas esas cosas ellos te van a decir. Mas sin embargo, tú tienes que entender que si tú te sometes al Señor, que si tú te entregas completamente al Señor, si tú confías completamente en el Señor, lo único que tú tienes que saber es que Dios te dice, mujer, ya yo te he creado maravillosamente. No tienes que buscarlo en ningún otro lugar. Escúchalo de mi propia voz.
no vayas y hagas lo incorrecto por causa de agradar con lo físico, con lo exterior, en vez de lo interior. Versículo 5 dice, porque así también se adornaban en otro tiempo estas santas mujeres que estaban en Dios, o que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella. Si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas, eso es lo que tenemos que hacer. Aquí está el punto. No tengas miedo de estructurar tus relaciones, especialmente tu familia, tu matrimonio y tus amigos. Tú tienes que montar esa estructura que verdaderamente viene de parte de la palabra. Ese es el diseño de Dios. Búscalo y úsalo y ponlo por obra. Hay una manera mejor de vivir esta vida. Y está definido por medio de esta palabra. Tú la lees, tú la meditas y tú la pones por obra y te aseguro que todo te va a salir bien. Versículo 7 dice, ustedes, maridos, porque no nos quedamos atrás, no es solamente las mujeres, nosotros también tenemos una mejor responsabilidad y tenemos que aceptarla, abrazarla y ponerla por obra. Pero mira, esto es bien importante para nosotros. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Hay dos puntos bien importantes. Uno, que ellas pasan a ser, nosotros las tenemos que ver como vasijas frágiles. Y la otra es que nosotros no queremos que nuestras oraciones sean estorbadas por causa de cómo nosotros las tratamos a ellas. Inmediatamente aquí esto lo que puede causar es un escándalo. Esta sociedad dice que tú estás sobre tu familia. Ustedes los esposos, dicen ellos, que nosotros somos los reyes de nuestro castillo, que es nuestro hogar. Todos en la familia se supone que estén temerosos o temblando al frente tuyo o ante tu presencia. Pero Pedro está diciendo lo contrario. Él está diciendo, honra a tu mujer más que a ti mismo. Otra vez regresamos al punto que él está haciendo. Una es, no viva basado en la presión del mundo. Vive de la manera de Dios, porque es lo más importante. El esposo es el gran sirviente del hogar. Tú llegas al hogar cansado, yo lo sé, cógete un momento de receso, entonces busca en qué áreas tú puedes ayudar a tu esposa, porque ella se ha pasado todo el día en la casa con los hijos, con los ajetreos del hogar. Ella ha hecho muchísimas otras cosas, y si nosotros nos vamos punto por punto, yo te puedo probar y explicar que verdaderamente a veces creemos que ellos no hacen nada, porque a veces cuando llegan ya ellas tienen todas las cosas hechas y la encontramos sentada viendo televisión, una novela o cualquier otra cosa, pero no es de la misma manera. Y después pasan semanas, meses y hasta años encerradas en esas cuatro paredes. Y entonces cuando venimos frustrados del trabajo o algo así, no las tratamos como vasos débiles o frágiles. Sí, el esposo es el gran sirviente del hogar. ¿Quién es el que se supone que sea el líder del ambiente espiritual de la familia? El esposo. Él puede sacar un tiempito para los niños antes de acostarlos, puede orar con ellos, que te vean orando por la mañana para que sea un ejemplo y ellos puedan amar a Dios así como tú lo amas. Sí, es un vaso frágil. Generalmente el hombre es más fuerte que las mujeres. Y si queremos ver en este punto largo, si lo queremos ver bien a lo largo de la expectativa de la Biblia, el poder se les da a aquellas personas que no tienen. Y para nosotros no lo vemos de esta manera, pero a veces ellas se someten a tanto abuso. A veces son complacidas, pero no en todas las áreas. Tenemos que tomar en consideración cuáles son las necesidades de ella como esposa, como dama, como la madre de tus hijos. La que te cuida, la que te protege, la que te sirve. No solamente a ti, pero a la familia completa.
Estos beneficios no son para aquellos que tenemos poder, para nosotros usarlos y usarlos de la mala manera, sino que lo usemos, nos sometemos completamente al Señor, y entonces nosotros vamos y demostramos esto en nuestros hogares, en nuestra familia y con nuestras amistades. Sí, 3 cosas te voy a acordar antes de orar. La autoridad es uno de los principios fundamentales del universo. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Él nos ha dado un lugar para que nosotros tengamos autoridad sobre el lugar, pero tenemos que usarlo de la manera correcta. De la misma manera que Él ha dejado ese ejemplo, nosotros tenemos que hacerlo para darle gloria y honra a Él. Nuestra responsabilidad en toda estructura de relación humana es seguir el modelo de Jesús. Jesús dejó un modelo. Entonces, cuando leemos la palabra, busquemos, interpretemos de la manera correcta para que nosotros podamos dar y usar ese modelo que Jesús usó. Todo, número 3, todo se trata de lo que se encuentra dentro de ti. Queremos que tú estés internamente lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de compasión. No de lo que hay fuera. Se trata de lo que se encuentra dentro, no de lo que hay en la superficie. Físicamente tú puedes estar bien, porque luces bien por fuera, pero por dentro puede estar consumido con todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Pero cuando Cristo Jesús vive en ti, hay una paz, hay un gozo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú te manifiestes, que los cuides, los protejas y les des discernimiento y sabiduría para ellos poder leer y escudriñarlas de la manera correcta y poder entenderlo de la manera correcta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si acaso tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser ese tipo de persona. Yo necesito a alguien que perdone mis pecados, y yo te pido que tú repitas esta oración conmigo. Repite: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar, llevando mis pecados, mis enfermedades, mis sufrimientos. Lo siento, perdóname. Ayúdame a vivir desde este momento en adelante bajo tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Si ese fuiste tú, puedes ver en la pantalla, yo levanté mi mano, o puedes enviar un mensaje a Jesús Español y con tu número de teléfono, nombre y número de teléfono, y entonces nos pondremos en contacto contigo para conectarnos y ayudarte a crecer por medio de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.